Sean Bean es uno de los actores más reconocidos en la actualidad, no solo por su gran talento como intérprete y su cada vez mayor presencia en las pantallas, sino también por una curiosa particularidad. Sus personajes casi siempre terminan muertos. Y es que, ¿quién no recuerda esto? I would have followed you, my brother. My captain. My king. ¿Y esto otro también? ¿Y muchas muertes más? Es por ello que varios se han de preguntar, ¿acaso ese sujeto sobrevivió en alguna película? La respuesta es que ¡sí! Y es por tal motivo que yo, la bizarra Romina, les traigo 7 películas y series donde Sean Bean no se muere. Antes de empezar, debo mencionar que en este video puede haber uno que otro spoiler. Por lo que si deseas evitarlos a toda costa, mejor no veas este video o déjalo para después. Número 1. La saga Sharp. Basadas en una célebre saga literaria inglesa, estos filmes narran las aventuras y hazañas del teniente Richard Sharp, un militar británico que lucha contra las invasiones napoleónicas en su nación y en Europa, enfrentándose a un sinnúmero de enemigos y conquistando el amor de bellas mujeres. Sharp logrará salir airoso de todas sus misiones. Este personaje, por cierto, es considerado como el más importante en la carrera del buen Sean, superando inclusive en relevancia a los ya célebres Boromir y Ned Stark. Número 2. El amante de Lady Chatterley. Inspirada en la famosa y muy polémica novela de D.H. Lawrence, esta miniserie relata el candente romance entre la aristócrata Constance Chatterley y Oliver Mayors, su guardabosques. La pareja es encarnada por Joely Richardson y Sean Bean, y dicha emisión generó controversia en Reino Unido por sus explícitas escenas eróticas. Fiel al argumento de la novela, en esta producción ningún personaje relevante muere y por ende tampoco Sean Bean. Número 3. Anna Karenina. Mucho antes de la película con Keira Knightley, existió esta versión del clásico de Tolstoy, esterilizada por Sophie Marceau, a quien recordarán seguramente como la princesa de corazón valiente. El conde Vronsky, el hombre del cual Anna se enamora perdidamente, a pesar de ya estar casada y ser madre, no es otro que Sean Bean. Como muchos sabrán, en esta historia no es Vronsky quien fallece de modo trágico, sino la protagonista, dejando, no obstante, a su amado con el corazón roto, pero vivo. Número 4. Troya. Otra adaptación del libro al cine, pero esta vez de una de las historias épicas más grandes de la cultura occidental, la Guerra de Troya. Bean personifica a Odiseo, rey de Ítaca y uno de los principales líderes del bando de los griegos. Lo interesante aquí es no nada más que éste sobrevive a la guerra, sino que es uno de los pocos personajes trascendentes que sobrevive para el final del filme. ¿Cómo la ven? Número 5. Plan de vuelo. Jodie Foster interpreta a una mujer que, recién enviudada, decide volver a Nueva York en compañía de su pequeña hija. Sin embargo, en pleno vuelo la niña desaparece y,
Para empeorar las cosas, no hay pruebas de que ésta siquiera haya abordado el avión. Sean encarna al capitán de la nave, que tratará de ayudar a aquella mujer lo más que se pueda, aunque él mismo dude de la sanidad mental de su pasajera. El final no podría ser más feliz. La niña es rescatada, el villano es eliminado y Sean termina vivo. Número 6. Accused. En el episodio Trace's Story, Sean es Simon, un atormentado profesor que por las noches saca a su verdadero yo y se transforma en la alegre y divertida Tracy DeMarco. Durante una de sus salidas nocturnas conoce a un hombre con el que entabla una relación clandestina. No obstante, las cosas tomarán un dramático giro cuando Simon Tracy acabe involucrado en un crimen y sea enjuiciado por eso. A pesar de todo, las cosas acabarán bien, al menos para ella, y pronto habrá de retomar su antiguo estilo de vida. Número 7. El Mesías. Basado en el primer libro de la saga homónima de Anne Rice, esta cinta nos muestra un hipotético retrato de la infancia de Jesucristo, quien ya desde entonces enfrentaría serios problemas, siendo uno de ellos la persecución de los romanos por órdenes de Herodes Antipas. Severo, quien, hay que mencionar, es un personaje que no existe en la novela original, es un centurión que sigue los rastros de aquel niño judío sin saber que su vida habrá de cambiar. Finalmente, tanto el infante como su romano perseguidor continúan vivos sobre la faz de la tierra para el final del filme. Y sí, Severo es Sean Bean. Y bien, ¿qué opinas? ¿Hay algún otro ejemplo que quieras agregar? ¿Tienes algún comentario u observación? Dilo en la caja de comentarios. Dale like si este video te gustó y compártelo también. Ya sabes, soy la Bizarra Romina y nos vemos en otro video.